entra muy profundo porque es una materia que usted ve en quinto semestre con la maestra Flor. Ven todas las técnicas manuales posibles que se utilizan en fisioterapia. Actualmente la terapia manual tiene como que está en proceso de investigaciones nuevas y muchos predicadores de la fisioterapia, yo digo los predicadores de la fisioterapia, porque solamente están en las computadoras más predicando, pero no han tenido pacientes. Entonces los predicadores de la fisioterapia hablan de que la terapia manual es una técnica pasiva. Correcto, es una técnica pasiva porque no tienes ningún estímulo activo. Está perfecto. Que son innecesarias, algunas dicen por ahí que son innecesarias. Probablemente hay muchas técnicas manuales que son innecesarias, pero hay muchas que son necesarias. ¿Sí? La terapia manual es una técnica pues, que es importante dentro del trabajo terapéutico. Sí, acuérdense cuando vimos la definición que era fisioterapia, es una ciencia que se encarga de prevenir, curar y readaptar, ¿sí? Cualquier alteración funcional por medio del ejercicio terapéutico, que es el REI, los agentes físicos y técnicas que ayuden a la movilidad. El terapia manual son técnicas que ayudan a la movilidad. ¿Qué se ha descubierto de nuevo en la terapia manual? Porque antes, por ejemplo, hace como un año o 2 años casi, la terapia manual era como el rey de la fisioterapia, a diferencia del ejercicio terapéutico, porque muchos decían que con terapia manual ibas a arreglar todo. Ok, el problema aquí es que si tú solamente aplicas pura terapia manual a tu paciente y no combinas con otras cosas, pues no va a salir así de simple, ¿eh? Ni con pura terapia manual no va a salir el paciente. Eso es lo que pasaba. Yo creo que esa es la relación por eso empecé a estudiar un poco más de terapia manual. ¿Qué salen los estudios nuevos? Que la terapia manual tiene un efecto a corto y mediano plazo nada más dentro de una terapéutica. Y muchos dicen, no, pues que como tiene corto y mediano largo y tiene corto y mediano plazo, pues no sirve. Sí sirve, porque tú aprovechando ese efecto a corto y mediano plazo, combinado con el ejercicio terapéutico, tú puedes favorecer a la movilidad de ese paciente otra vez. Así de simple. Hay que saber utilizar. Hay que tener, como usted comentó, su compañero, razonamiento clínico. ¿Sí? Tengo un paciente que no tiene buen movimiento en hombro, le meto una trocinemática, vemos una técnica de terapia manual, que es una movilización de articulación, ¿sí? Para que gane movilidad. Bueno, les molesta. El hombro cuando hace flexión, tiene dificultad para el movimiento. Le meto una terapia manual, que es una técnica que voy a utilizar a corto plazo, ¿sí? Pero cuando en ese momento yo utilizo esa terapia manual a corto plazo, ¿qué va a pasar? Probablemente ya no tenga bastante dolor cuando hace la flexión de hombro, a diferencia de la primera sesión. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo meter ejercicio terapéutico y con el ejercicio puedo reforzar para mejorar a este paciente. ¿Sí? Estos son algunos estudios que parecen interesantes dentro de la parte de la terapia manual, lo que es, hay un estudio que se llama el juicio crítico del modelo biopsicosocial en la terapia manual ortopédica, ¿sí? Aquí dice, el terapeuta físico no le interesa saber solamente qué es lo que duele, sino qué es lo que está causando el dolor, ¿sí? Es importante, qué es lo que está causando el dolor, ¿sí? Si este entendimiento, lo que sea, se haga, no tiene, o sea, sin este entendimiento, o sea, lo que se haga no tiene fundamento. Sí que tener en cuenta eso. Otro estudio es la eficacia de la terapia manual en el tratamiento de la cefalea tensional. Sí, es una revisión sistemática del 2000 a 2013. Y la otra, la efectividad de la terapia combinada de compresión isquémica con estiramiento por contracción isométrica para recuperación del rango de movimiento cervical del tratamiento de los puntos gatillos. Igual otro tema muy controversial dentro de la terapia manual o invasiva, porque los dos manejan los dos trabajan para los puntos gatillos faciales que todavía están como que en investigación porque no se logran ver, ¿no? Clínicamente están, porque clínicamente generan un tipo de sintomatología, pero físicamente no logran verlos. Bueno, ahí todavía hay algunos estudios nuevos que están haciendo actualmente, ¿no? Yo en lo personal, yo tengo trabajando la técnica de presión isquémica para ver puntos gatillos ya como 4 más de 5 años, ¿sí? Y la verdad, pues sí he visto mucho beneficio en el paciente cuando libero con una presión isquémica al punto gatillo facial. Después de ese, que el paciente ya no siente molestia, se le aplica ejercicio terapéutico y va a favorecer bastante. ¿Sí? Bueno, vamos a la terapia manual. La terapia manual es una especialidad de la fisioterapia ortopédica
que se basa en el tratamiento de las condiciones neuromusculoesqueléticas de los pacientes. Este tratamiento se realiza mediante manipulaciones de los músculos, las articulaciones, en base a estudios biomecánicos, y esto se realiza por especialistas, ¿no? Terapeutas manuales, fisioterapeutas, ¿no? Que se especializan en esta área. Antes no había fisioterapia manual dentro de los planes de fisioterapia. Creo hace como 3, 4 años fue que se incluyó esta materia, ¿no? Y dentro de la terapia manual tenemos la terapia manual ortopédica, que son técnicas donde se llaman artrocinemáticas y manipulaciones de grado 5, que es la parte de la osteopatía, ¿sí? Que es la TMO. Y tenemos la terapia manual instrumentada, que son técnicas manuales, pero con instrumentación, como comentaba su compañero, el gancho, es una terapia manual instrumentada, ¿sí? Ahora, tengo que tener en cuenta, pues, que dentro de la terapia manual es una especialización dentro de la fisioterapia que ofrece técnicas conservadoras para el tratamiento del dolor y otros síntomas de disfunción neuromusculoesqueléticas de la columna vertebral y las extremidades. Se trabaja con la columna vertebral, cervical, torácica y lumbar, y también trabaja con la extremidad superior y la extremidad inferior. O sea, dentro todo esto, ¿no? Cuando hablamos del tratamiento del dolor, no significa que ya quitas ese dolor con la terapia manual y ahí se queda tu tratamiento, ¿no? Tienes que mejorarlo con el ejercicio terapéutico, ¿sí? Acuérdense, igual, es como son efectos a corto y mediano plazo, ustedes pueden quitar el dolor con una terapia manual, pero al final de cuentas vuelve otra vez el paciente con el mismo problema. Hay que saber qué está causando ese dolor. Si el dolor pues, es un factor psicosocial, o si es un dolor que sí es de una lesión de tejido, ¿sí? Como vimos en la clase anterior, en las de la actualidad del dolor, o sea, más que nada nociceptivo y nociplástico, ¿sí? Como les indicaban, acuérdense, pues la terapia manual se enfoca en 3 cuestiones: neurológica, en la parte de lesiones nerviosas, muscular y esquelética, ¿no? Aquí un ejemplo de terapia manual para lesiones neurológicas. Estamos hablando de lesiones nerviosas periféricas, no de una lesión neurológica con un evento cerebrovascular, no. Vamos a hablar de una lesión nerviosa periférica. Por ejemplo, si un paciente tiene una irritación o una lesión en un nervio periférico, como un ejemplo el nervio ciático, el nervio mediano, se trabajan técnicas que se conocen como neurodinamia. Se trabaja como neurodinamia, ¿sí? Y tenemos igual en el músculo, tenemos que se puede trabajar igual la terapia manual, y aquí les pongo un ejemplo de terapia manual instrumentada que se llama Richelis, trabajando un estímulo para el músculo, ¿no? Y tenemos la esquelética, en este caso las articulaciones son las que se manipulan, no el hueso en sí como mucha gente cree, sino las articulaciones. Entonces aquí es un ejemplo de una artrocinemática para mejorar la movilidad tobillo, ¿sí? Son las 3 áreas dentro de la terapia manual. Ok, ¿en qué consiste la terapia manual? Si la terapia manual consiste en la aplicación de técnicas manuales específicas de gran valor terapéutico, aplicadas con la mejor herramienta que dispone el fisioterapeuta, sus manos. Otro tema igual que está en controversia, que es la palpación. Ahorita ya, antiguamente se creía que la palpación era lo mejor que puede tener el terapeuta, ¿no? Ahorita ya es el razonamiento clínico. Pero aún así, normalmente, antiguamente, igual el razonamiento clínico es parte de la fisioterapia. Entonces tienes que combinar los dos, tanto tu razonamiento clínico como tu palpación. ¿Qué vas a generar con la palpación? No es que vayas a sentir cosas imaginarias o lo que tú quieras sentir, sino que vas a poder generar alguna sintomatología con la palpación que te puede indicar una cuestión favorable, ¿sí? Que ahorita los predicadores de la fisioterapia están comentando que no, que la inspección o que la palpación no tiene validez dentro de una cuestión diagnóstica, ¿sí? Todavía está en estudio también, está entrando esta controversia y está en estudio la palpación dentro del diagnóstico. Este tipo de terapia incluye una gran variedad de técnicas en las que se influyen, pero incluyen la movilización articular, el masaje funcional con el masaje terapéutico, estiramientos musculares,
La estabilización activa y pasiva, bueno, en este caso, este tipo de terapia manual sería más enfocada con los ejercicios de estiramiento de contracción isométrica, ¿sí? Post-contracción isométrica, la movilización del sistema nervioso o ejercicios que liberen al nervio, ¿sí? Y maniobras que tienen como objetivo mejorar la fuerza, ¿sí? La coordinación muscular y la resistencia. Cuando hablamos de terapia manual, cuando habla acerca de coordinación muscular, resistencia, no son ejercicios de fuerza en sí, son técnicas, ¿sí? Que se conocen como técnicas de energía muscular, que ayudan bastante. Igual estas técnicas de energía muscular, como que todavía están en, funcionan o no funcionan, ¿no? Hay técnicas bastante buenas, de técnicas de energía muscular, que pues sigo utilizando. Bien. Vamos a los efectos fisiológicos. Ustedes sus compañeros comentaron efectos muy buenos, ¿eh? Son efectos generales de la terapia manual, ¿no? La relajación, el efecto reflejo, pero aquí les tengo dos efectos que son muy importantes actualmente con los estudios que trabaja David Linden, ¿sí? Acerca del dolor y el factor psicosocial dentro de la terapia manual. ¿Sí? Dice acá, uno de los grandes malentendidos que rodea a la terapia manual es, es que cambia directamente los tejidos como los músculos, los ligamentos y las fascias. O sea, la gente cree que trabajando una terapia manual puedes modificar una estructura que normalmente no es modificable. Por ejemplo, las vibraciones faciales, hay generado estudios de que necesitan, no sé, tantos kilogramos de presión para liberar un tejido facial, ¿sí? Entonces, lo que tú estimulas con la terapia manual son los efectos de neuromodulación y efectos psicosociales. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Qué habla el efecto psicosocial? Dice, el tacto es el sentido más importante que tenemos. Sin él no podemos sentir enteradamente placer o dolor. Seríamos menos que humanos, ¿sí? Los efectos psicológicos tienen algún cruce en los efectos neurológicos y tienen a evocar lo que se llama la modulación descendente. Este es lo que tiene en sí este efecto fisiológico principal, la terapia manual, la modulación descendente, ¿sí? Que tiene un cambio al nivel del sistema nervioso autónomo, con lo cual genera que ya no esté activo esa alarma que me está generando algo ahí, dolor, molestia, ¿sí? Y tiene un sentimiento agradable de afecto positivo. Este es el primer efecto, el efecto psicosocial del tacto. Cuando estás tocando a un paciente, estás manipulando, ¿sí? Una movilización, una terapia manual tiene un efecto psicosocial, ¿sí? Y el efecto de la neuromodulación, aquí se entiende cuál es la modulación descendente. Dice, el efecto más probable de la terapia manual sobre el dolor parece ser facilitar el gabinete de fármacos en el cerebro, ¿sí? Mediante la modulación descendente. ¿Qué es la modulación descendente? Es un proceso biológico importante que nos protege en tiempos de amenaza, pero también es útil para el control de dolor. O sea, en eso se enfoca mucho la terapia manual actualmente, los estudios que han salido acerca de la modulación descendente. Tú trabajando la terapia manual generas una modulación descendente en ese paciente, ¿sí? La percepción de su dolor va a estar disminuida completamente. Y eso nos puede ayudar a facilitar el ejercicio terapéutico en el paciente, ¿sí? Aquí tenemos la terapia manual, los efectos activa en el cerebro y diversos mecanismos descendentes que disminuyen la percepción dolorosa, la percepción, ¿sí? Porque como les comento, probablemente no es una alteración ahí, una lesión de tejido, pero una percepción dolorosa está en ese momento, ¿sí? Modifica actividades diarias cerebrales implicadas en la experiencia dolorosa, es una herramienta terapéutica que permite reducir el uso de medicamentos y establece nuevas conexiones neuronales funcionales en nuestro cerebro. La terapia manual ayuda mucho en la parte de la percepción dolorosa, ¿sí? Trabajas terapia manual en un paciente con un objetivo específico, mejoras la percepción de dolor y sometes a la terapia, después de la terapia manual, sometes al paciente al ejercicio terapéutico, ¿sí? Técnicas de la terapia manual, tenemos la movilización articular, que son atrocinemáticas de grado 1 a grado 4, la manipulación, que es ya la osteopatía, que es una manipulación, que sigue siendo una movilización articular,
pero ya en grado 5, donde se manipula la articulación. El masaje terapéutico, digo, no es malo el masaje terapéutico, es una herramienta más de las todas que hay. La movilización neuronal, ¿sí? La liberación, dice bifacial, es miofacial. No sé por qué está bifacial. Pero no, miofacial. Es miofacial, ¿sí? Igual, o sea, la narrativa, hay mucha gente que sigue utilizando estas técnicas manuales, pero no con la narrativa anterior que se creía que tú ibas a liberar un tejido con solamente poner las manos y mover, ¿sí? Sino con la percepción de esos efectos que acabamos de ver ahorita, la modulación descendente. Con eso se trabaja ahorita actualmente, ¿sí? De las técnicas que se tiene en la fisioterapia que acabamos de mostrar ahorita, pues hay diferentes, ¿no? De ahí salen varias. Tenemos el tratamiento para los puntos gatillos faciales, que tenemos la terapia manual, que es la presión isquémica, que es con el dedo. Es una presión que se ejerce con el dedo. ¿Sí? Probablemente cuando estemos, yo creo que sí vamos a tener por ahí una acción práctica, probablemente, y se os muestre. El masaje para la cicatriz es muy importante. Los drenajes linfáticos, el Sirex, que es el masaje de tejido profundo, en algunos tejidos son importantes. La liberación miofacial, cuando habla acerca del concepto Maitland, método Mulligan, son conceptos o son técnicas de artrocinemática para ayudar a liberar la articulación. El kinetic control, que son técnicas de activación por medio de la movilización. Método McConnell, que son técnicas condropatías, para condropatías. Movilización aerodinámica, que son la neurodinamia para pinzamiento o atrapamiento nervioso, ¿sí? El método Mackenzie, que es un método que se utiliza mucho en síndrome lumbares, o más que nada en hernia de disco. La terapia manual instrumentada, como la carricheri, los ganchos, ¿sí? Y por último, las osteopatías. Son diferentes, o sea, de las técnicas que vemos ahorita salen varias, ¿sí? O sea, vamos a mostrar acá. Por ejemplo, dentro de la movilización articular tenemos Mulligan, Kaltenborn, Maitland, ¿sí? Son de los tres métodos que se utilizan mucho en la terapia manual. En la manipulación, pues la osteopatía es la principal, ¿no? Dentro del masaje terapéutico tenemos pues el masaje terapéutico sencillo, o sea, el normal, el que se aplica, el masaje transverso profundo, que el Sirex, ¿sí? Dentro de la movilización neuronal tenemos la neurodinamia, es una de las mejores, y dentro de la liberación facial pues tenemos las técnicas de energía muscular, las de liberación miofascial pura, que son técnicas de liberación con la mano. Después ahí sale la terapia manual instrumentada, ¿no? La instrumentada, pues tenemos los mismos efectos, por ejemplo, se puede trabajar masaje terapéutico con un instrumento, ¿sí? O liberación miofascial con un instrumento, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los instrumentos más utilizados se tiene lo que es el Richelis, es una técnica, es una herramienta de plástico, y tenemos los ganchos, la esclerosis intercutánea que se conoce, ¿sí? Ya que les muestro un ejemplo, bueno, aquí están los ganchos, perdón, los ganchos de la fibrólisis, y aquí está la terapia manual, la de Kaltenborn, Mulligan y la de Maitland, que son, la de Maitland trabaja técnicas con los hinchos, que son o sea, son o sea, los hinchos son lo que estabiliza la articulación, lo que tracciona la articulación que se encuentra aquí, ¿sí? Es como una correa especial que trabaja, que somete la articulación. Aquí en este caso estoy trabajando con una lesión de hombro, donde tiene aquí tiene lo que es el húmero, con la correa especial, tracciona el húmero y después de ahí desliza hacia posterior para mejorar la flexión de hombro. Es una manipulación para la columna lumbar, y aquí alguna técnica manual de movilización para la muñeca. La de arriba, aquí son técnicas de gancheo para liberación de tejido. Es lo que dicen, ¿no? Que con el gancho puedes liberar tejido miofacial. Es muy complicado, ¿eh? Que puedes liberar un tejido, una fascia con un gancho o con la mano. Normalmente no se puede. Pero la percepción, esa sensación de percepción sensitiva, pues sí la vas a mejorar, ¿no? Probablemente el paciente ya no siente esa percepción que tenía antes o la de ahorita. Es un ejemplo de trajoterapia manual.
¿En qué dolencias se trata en la terapia manual? Pues casi todas. Esguinces, contusiones, tendinopatía, luxaciones, rotura de fibras, sobreactivaciones musculares, o sea, la famosa cervicalgia, lumbalgia, dorsalgias, hernia de disco, algún calambre muscular, ¿sí? Secuela de fracturas, posquirúrgicos, meniscopatías, artrosis, artritis, ¿sí? Patologías musculares, como inestabilidad articular, o parestesia, hormigueo, cuestiones que generen alteración al sistema nervioso, sistema nervioso, muscular y esquelético, ¿sí? O sea, la mayoría de las patologías son tratadas con una parte con terapia manual, o tienen como objetivo la terapia manual, ¿sí? Y aquí le muestro dos ejemplos, ahorita que tengo dos ejemplos de dos pacientes muy rápidos. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene 15 de tobillo, tengo un paciente que tiene 15 de tobillo donde pues hay que trabajar con él. Y es un ejemplo de la terapia manual que se trabajaría con un paciente o de lo que yo trabajo con mis pacientes, ¿no? Esto es lo que yo trabajo mucho con mis pacientes, bueno, algunas no. Por ejemplo, cuando tengo un paciente con un esguince de tobillo, depende de la etapa en que se encuentre, pues lo que hago. Por ejemplo, los primeros días con el esguince de tobillo, te trabajo ejercicio terapéutico bastante bien, pero a veces el paciente te refiere que tiene dolor cuando mueve en el ejercicio terapéutico. Entonces lo que yo hago siempre es trabajar con la Flossband. La Flossband es esta cinta verde, donde es una presión, tiene un efecto como tiene una presión, tiene un efecto en los receptores y nos puede ayudar bastante al drenaje, nos puede ayudar a la liberación articular. Entonces lo que yo hago es combino esa cinta verde, que es el Flossband, con esta de arriba, que es una manipulación, o sea, lo que hago es movilización articular, llevo la tibia hacia posterior para ganar flexión y extensión del tobillo. Eso lo trabajo desde el primer día, ¿eh? Hago un drenaje linfático también antes de todo eso hago un drenaje linfático, una técnica de bombeo. De ahí hay mucha gente que tiende a trabajar sobre los gemelos para liberar un poco el tejido, que está sobreactivado por el movimiento excesivo que tuvo. Algunos trabajan Ciriax, yo igual trabajo Ciriax en el ligamento, pero yo trabajo más que nada en un proceso más de proliferación, cuando ya llega el colágeno, ¿sí? Si es que es necesario. Si no es necesario, no lo trabajo. Si con puro ejercicio terapéutico sale tu paciente, pues bastante bien. Más que nada el Ciriax lo trabajo en pacientes crónicos que no tienen, o sea, que no tuvieron terapia y llegaron ya al día 30, al día 20 con la lesión porque sigue doliendo el tobillo. Es porque no está cicatrizando bien ese tejido, está mal fibrosado ahí y pues hay que trabajar con Ciriax. Entonces le comento, ¿no? El primer día puedo trabajar el ángel linfático, combino el Flossband con la trocinemática y bastante bien sale el paciente. Que me ha tocado bastante de fútbol americano con esguince de tobillo, pero son chavitos de 14, 15 años y metiendo Flossband y atrocinemática el primer día, salen bastante bien en menos de una semana ese esguince de tobillo. Más la readaptación, pues bueno, ya es un poco más tardado, pero es un cuestión. Y la luxación de hombro, por ejemplo, un ejemplo de luxación de hombro, donde llega un paciente que viene a la clínica con todo el brazo lleno de líquido de edema, porque probablemente se está atrapando el nervio mediano y porque tiene entumido los primeros tres dedos, ¿sí? ¿Yo qué le haría? Trabajaría con él movimientos artrocinemáticos, primero que nada para articulación, trabajaría drenaje linfático en esa mano, y lo principal sería la neurodinamia, para que al hacer la neurodinamia se libere ese nervio en atrapamiento. Cuando un nervio está atrapado o irritado, igual puede generar esa sensación, más que nada puede generar edema, ¿sí? Trabajaría mucho en la parte de la neurodinamia, pero me enfocaría en el drenaje linfático y mucho en la artrocinemática de hombro, para que mejore ese paciente, porque después de que regrese el hombro a su lugar, pues va a estar disminuido muchos movimientos del hombro, específicamente la flexión y la abducción de hombro, ¿sí? Es un ejemplo del trabajo de la terapia manual dentro de algunas patologías. ¿Alguna duda con esto? No, 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 no. Ok. Entonces,
Para la siguiente clase, pues el siguiente equipo que voy a poner lo que es fisioterapia invasiva. Igual lo mismo, voy a buscarme todo acerca de la fisioterapia invasiva, técnicas, los métodos de aplicación, efectos fisiológicos, para que vean sus compañeros en la siguiente clase. Y para la siguiente clase, el trabajo va a ser el de que van a buscar igual un artículo científico dentro de lo que es la terapia manual en la fisioterapia, ¿no? Igual me van a poner a conclusión de su artículo y la conclusión de ustedes de qué opinan acerca de la terapia manual dentro de la fisioterapia. Igual 2010 al 2020, que sea el artículo, por favor. Las páginas, Google Académico, está PubMed y está el Saber, son de las tres mejores.